oye como un eco. No sé si está conectada en los dispositivos. No, yo no, es la otra persona que está con el micrófono abierto. Ah, pues Luis. No, un Dicla, Canadá. Sí, es que es Luis. Sí, ya es que ya voy saliendo, Lick, pero me percaté que estaba con la otra máquina, ¿eh? Ah, bueno, sí, es que porque si están dos dispositivos se oye un eco y no puedo escuchar bien a... Sí, no, pero ya me retiré. Ah, ok. Ok, Sol. Sí. Hola, mucho gusto. Hola. Entonces, nosotros trabajamos uno, no sé si yo se lo podría mostrar para que usted Seguro, lo voy a dejar de compartir, espérenme. Y le voy a dar opción, entonces creo que aquí se puede. ¿Usted puede compartir? Mire. Sí, ahorita. Ah, ok. No sé si lo mira. Sí, espérenme. Ok. Ok, entonces mi otra compañera de equipo fue la que trabajó en esto, pero ayer estábamos revisando y yo le comentaba a ella que hacía falta más información de acuerdo a lo que usted pide. Entonces, por ejemplo... Porque ahí me presenta, Sol, ahí en lo que yo estoy viendo está la estructura, ¿verdad? Que está el nivel inicial, el nivel de prebásica, básica. Por ejemplo, es de básica... Le falta el tercer ciclo. El tercer ciclo, sí. Es correcto. Media, la división en lo que es los bachilleratos, ¿verdad? En humanidades y técnicos, y lo de superior, lo que tiene usted ahí. Ahora es qué órgano los rige, o sea, qué órgano rige a cada uno de esos sistemas, a cada uno de esos elementos en la estructura. Los órganos, como las distritales y todo eso. Es correcto, es la estructura. Usted que está en eso, incluso lo conoce mejor. Ok. Y también no sé si había que poner, por ejemplo, ella puso aquí formal, la informal. Sí, porque mire, la estructura es esa, va la formal, no formal e informal. Entonces, dentro de lo no formal está la estructura que usted presenta ahí. El órgano no formal, ¿cuál es? Y la es informal. Porque si usted se va a ver a revisar la información, ahí se nos dice que son los tres componentes del sistema educativo. Lo formal, lo no formal y lo informal. Entonces, los tres deben de estar. Entonces, la pregunta es, ¿quién rige lo formal? ¿Quién rige lo no formal y quién rige lo informal? Cada uno tiene un órgano delegado, todos acuerpados por la Secretaría, pero cada uno con un ente específico de atención. Y esta partecita que ella puso acá, también tendrían que ir las modalidades, por ejemplo. No, porque son las modalidades que forman parte de lo que es el sistema educativo formal. Pero esas son modalidades, no es parte de la estructura. Entonces, cuando hablamos de estructura, es cómo está estructurado. Entonces, hay tres grandes componentes. El nivel formal, lo no formal y lo informal. Dentro de lo formal, ¿qué existe? Usted lo desglosa. Dentro de lo no formal, ¿qué existe? Y dentro de lo informal, ¿qué es? ¿Qué órganos rige cada uno de los niveles? Todo yo sé que los acuerpa la Secretaría, pero ¿quién está a cargo de lo que es directamente la educación formal? ¿Quién a nivel de la educación no formal? ¿Y quién a nivel de la educación formal? Eso es lo que se pide. Entonces, lo que tienen ahí, la especificación de los bachilleratos y eso, no es relevante, ni las modalidades, ni que los pueblos indígenas, ni no, porque forman parte de la educación formal en alguna de las áreas, solo es una modalidad de estudio diferente, pero siempre formal. Ok, entendido. Esa era una, licenciada. En cuanto a la gestión financiera, pues usted dice de que hay que tomar un punto de vista, ¿verdad? Sí, la pregunta dice, la gestión de la financiera de la Secretaría en el despacho de educación por ser orientada a resultados descentralizada, racional, equitativa y participativa. Entonces, la pregunta es, ¿se visualizan esas características en la gestión financiera del sistema educativo? Usted argumenta, usted me dice no es equitativa o no es racional o no es enfocada a resultados, argumentenme por qué. Incluso en su caso que está en esa área, no sé si su otra compañera está en el área, puede hasta utilizar ejemplos de los que usted conozca para argumentar su punto. Sí, solo que nosotros dividimos el trabajo, entonces yo le estaba comentando a ella que ella lo tenía muy como imparcial. Entonces le dije, yo tome un punto de vista, si usted considera que sí o no, para que... Así es, porque lo tiene así como descrita, es descentralizada por esto. Entonces puede ser un solo párrafo igualmente, en donde
se visualiza que la consideramos de esta forma, pero no es racional y equitativa, o aunque sea tal, etc. Aunque si ustedes lo miran, una cosa se liga con la otra. Al ser descentralizada podría generar los otros elementos. Pero entonces no es necesario como una explicación de cada uno de los elementos, sino un párrafo integrador abarcativo de esos elementos. Okay. Y que deje claro su punto de vista, no que me quede como nebulosa. Bueno, es gallo gallina, o es o no es. O hace una cosa, pero no se enfoque en otra. Entendido. Sí, en cuanto a los principios, no sabíamos, esa parte también le tocaba a ella, y nosotros argumentábamos ayer que si era necesario extendernos bastante o simplemente puntual, no, ¿verdad? Así es. Mire, yo siempre les digo, yo no sé si en esta dejar la observación, escribir más no es que quiere decir que esté bueno solo. Usted puede decir en 2 o 3 líneas cuál es su punto. Lo único que tiene que ver es que cuando yo le digo, por ejemplo, en esas 3 es calidad en el servicio, se le pregunta con base a qué, lo que dice el reglamento de financiamiento de la educación pública. ¿Quién es el responsable entonces de que se asignen esos fondos para que ese principio se cumpla? Usted me va a decir, bueno, el responsable según este artículo es fulanito de tal, de este orden. Consideramos que esto se cumple por esto y esto, o no se cumple porque lo podemos evidenciar. Yo tengo una consulta en eso. Ajá, Luis. Sí, el detalle es que, bueno, a grosso modo el artículo establece que la responsabilidad recae en el Ministerio de Educación como máximo, pero habla de un instrumento muy especial para la realización de que las escuelas sean aprobadas. Entonces yo digo que la pregunta está más que todo así porque, por ejemplo, ¿quién es el encargado de la Universidad Autónoma? Está el rector Odir, ¿verdad? Pero frente a él tiene todo un equipo de trabajo y al final los presupuestos tienen que ser elaborados por cada una de las escuelas según el PEC. Entonces creo que la pregunta es para debatir o no sé si estoy enfocándome mal. Sí, no. En el artículo 16 del Reglamento de Financiamiento de la Educación Pública se hace mención de quién es el responsable de asignar fondos. Solo estamos hablando. Estamos hablando del sistema educativo público formal. Ahí está. Hay que basarse en lo que dice ese artículo, en ese reglamento, y solo decir, bueno, si ahí me dice que la Secretaría de Educación es la responsable de asignar los fondos, es lo único que usted tiene que dar respuesta. Y la pregunta es, ¿quién es el responsable de que se asignen los fondos necesarios para que este principio se cumpla en cada centro educativo? Sí. ¿Quién es el responsable de que los fondos se asignen a los diferentes centros? Y luego dice, ¿quién es el responsable? Argumenten. ¿Qué es lo que dice ese artículo para que usted me diga? No es el nombre de la persona, porque al final y al cabo, recuerde, los puestos están y las personas son... se mueven, ¿va? El puesto es, el rector es el rector, y se hace ahorita Geodir, o sea, pero no estamos enfocándonos a educación superior, sino básicamente en el sistema de educación pública. Entonces, más orientado a qué órgano es el responsable, según ese artículo, de que todos los fondos requeridos para el centro educativo lleguen donde deben de llegar. Correcto. Con base al artículo, Luis. Y también tengo otra consulta. En base a la primera pregunta, ¿verdad que no nos establece un organigrama general del Ministerio de Educación? No, que es una buena pauta para guiarnos, pero sí hay una estructura ahí, porque parte del mero director, del mero ministro de Educación, bueno, ahorita particularizando sería Daniel Esponda, pero y cierra con cada uno de los alumnos de las escuelas. Pero ahí hago la aclaración. No, solo para aclarar el punto. La primera pregunta no hace alusión a cómo está el organigrama organizacionalmente la Secretaría de Educación. Estamos pidiendo estructura del sistema educativo nacional, que es lo que no sé si está visualizando, nos está compartiendo solo. Es la estructura, cuáles son los 3 componentes que lo integran y dentro de esos componentes qué es lo que está integrado y quién rige cada uno de esos componentes, o quién está a cargo de la coordinación o de la organización o de todo lo que es el desarrollo de cada uno de esos componentes. Ese es el enfoque de la pregunta, no el organigrama de la Secretaría. Y sí vale la aclaración, ¿verdad, Eli? Que la universidad ya no se rige por la Secretaría. No, es que nunca se ha regido, ella siempre ha tenido eso. Sí, al ser autónoma, la educación superior
es la única que se desliga de todas las anteriores. Así es, sí es. Prebásica, básica y media. Así es Y correcto. que en eso sí existe cierta obligatoriedad, ¿verdad? La de las escuelas. Es correcto. Así mismo. Ok. Sí, no, es que con eso estábamos rebatiéndonos en el grupo, porque sí nos da cierta guía, pero no corresponde eso al organigrama como tal. No es el organigrama de la Secretaría lo que se pide, es la estructura del nivel, insisto, los componentes que lo integran y quién dirige cada Los componentes, los niveles, las modalidades y todo. Así es. Sí, ¿se puede hacer mediante un mapa conceptual o lo tenemos que hacer en texto? No, si ustedes lo decían, es como ahí no les especifico yo, mientras lo presente y se muestren las relaciones y se muestre lo que se dice ahí, usted lo puede hacer como usted Ok. le parezca. Perfecto, sí, porque en eso estamos trabajando en el grupo. Correcto. ¿Solo alguna otra duda, Sol? Sí, licenciada. En cuanto a los fines de la educación, pues mi consulta, aquí está. Mi consulta era una que todas, si había que hay un límite de palabras en cuanto al contenido, porque porque yo hice, por ejemplo, escogí este fin, fortalecer la cultura de valores, y pues sí como que me extendí bastante porque lo hablé tanto en lo público como en lo privado, ¿verdad? Para que se mire de que quizás en algunos centros educativos sí se interesan porque se cumpla este fin, pero en otros no. Ok, vuelvo a repetirle, mire, no se trata de escribir poco o de escribir mucho, se trata de dar respuesta a lo que se pide. Si en algún momento usted considera que no está siendo reiterativa con la información, no la vamos a penalizar por eso, porque me está dando, por ejemplo, ese comparativo público-privado. Si en 2 o 3 líneas usted me dice lo que me tiene que decir, tampoco lo voy a decir, no, lo escribió 2 líneas, no es la cantidad, sino la calidad de lo que escribe, lo que al final yo analizo y considero. Si en algún momento en la instrucción, Sol y compañeros, se le dice, no extienda su participación a más de 6 líneas, cumpla eso. Pero cuando no le hago esa observación, usted tiene esa libertad entonces de hacerlo. Sí, y otra preguntita era en cuanto si era necesario como citar aquí, porque usted nos compartió los referentes teóricos, ¿verdad? Y pues hemos estado trabajando con eso y de ahí todo lo que, por ejemplo, en mi caso, lo que he escrito ha sido desde la experiencia, tanto en el sector público como en el privado. No, siempre y cuando uno tiene información que está tomando de manera tácita de algún documento, usted lo debe citar. O si usted leyó algo y está parafraseando algo de lo que yo, ahí yo debo citar dentro del documento. Cuando lo que estoy escribiendo son sus ideas, sus experiencias, eso no tiene por qué citarlo, porque es algo que está surgiendo de su propia experiencia. Ahí no. Información teórica que tomo, sí es necesario darle el crédito a quien lo merece, porque no es mi idea, sino la de alguien más. Okay. Y ahora aquí, licenciada, en los componentes del sistema educativo, como usted mencionaba ahorita, que eran los 3, ¿verdad? Formal, no formal e informal. Ahora, aquí sí me he estado como quebrando la cabeza junto con el último inciso, porque usted dice que hay que hacer la diferenciación de cada uno de ellos, pero sin aplicar conceptos. Entonces, pues, si lo hago tal cual usted lo dice, solo pondría este párrafo, pero yo lo hice primero, pues, poniendo lo que distingue a cada uno, pues, la educación formal que es en base a grados y títulos. Okay. Entonces, pero ahí le hago la primera observación. Sí. No estoy viendo que usted defina qué elementos integran la educación, el componente de la educación. Ahí los tiene, el formal, no formal. Le estoy diciendo, ¿qué diferencia los componentes? Lo que estoy viendo yo en su documento, son los componentes. Pero luego le pregunto yo, la pregunta es, ¿qué diferencia existe entre los componentes? ¿Dónde están los niveles y dónde están las modalidades? Ok, pero esa es la última pregunta. Es que en la primera usted pregunta, en la quinta creo que son 6 preguntas. Ok, ya vi la quinta. Permítame, vaya, liste los componentes estableciendo la diferencia. Ok, exactamente. Entonces usted no necesita más que poder poner un párrafo exactamente, que usted me diga, bueno, los componentes del sistema formal son del en esta, que radica en la estructura, la organización y certificación de los aprendizajes. Bueno, usted lo tiene que poner, o sea, que un nivel se orienta a esto, pretende lograr esto, del otro esto, y es la base del anterior, ya. En un párrafo usted puede poner eso. A eso me refiero, no que me empiece a escribir 5 páginas de lo que es la educación formal, 5 páginas, no quiero que me la describa, solo díganme, después de todo lo que usted ha leído, ¿qué diferencia una de la otra?
a las edades que otros Entonces, niños creo entran, además de que las sería habilidades como que ahí se desarrollan y que importante. se orientan. Ajá. Exacto. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Escribir por óleo página tras página, no, yo lo hago por la diferencia. Si en ningún parrafito puntual usted me dice, bueno, la diferencia radica en esto. Mientras una se orienta a esto, la otra qué y la otra qué. Punto. Ok, ya está. Entonces este sería el párrafo ideal. Y luego el otro sí era... El otro yo estaba confundida porque si era que había que hacer entre componentes, entre niveles y entre modalidades educativas, o si era en general entre los tres. ¿Cuál es la diferencia? Entre los tres, o sea, ¿qué diferencian los componentes de una modalidad y de una... ¿Cuál es el otro? De un... Nivel. De un nivel. Ajá. Exactamente. ¿Qué es qué diferencia existe dentro de lo que se lee? Porque eso está descrito en lo que es la Ley Fundamental de Educación y todos los documentos que le comparten. Y ahí le dice, mientras un componente se orienta a esto, la modalidad implica esto y el nivel implica esto. Esa es la diferencia que quiero. No que integra cada componente, no me voy a volver a repetir, la educación formal. Ajá, pero me da... Mientras el componente hace una orientación a tal cosa, los modalidades hacen alusión a esto y los niveles se refieren a esto. Eso es lo que yo quiero. Como lo que escribí yo fue los componentes para resumir todo lo que había escrito, ¿verdad? Sí, exacto. Así. Así, mientras el componente está orientado a la modalidad educativa hace referencia a y el nivel hace referencia. Eso es todo, porque son tres elementos dentro de nuestro sistema educativo que están bien definidos. Usted lo va a encontrar, pero necesita leer. Necesita leer porque la información está ahí, donde le hace observación. Entonces no se trata, usted no tiene que hacer un documento de 30 páginas. Usted en un párrafo me puede decir bien claro. Si en un párrafito usted me dice lo que yo estoy preguntando, no hay ningún problema. Si necesita hacer 2 o 3 párrafitos, pues ni modo. Pero si me empieza a describir 5 páginas y al final yo llego y leí y no encuentro ni uno tan solo donde usted me diga qué lo diferencia, yo digo, pues no está respondida la pregunta. Okay. Gracias, licenciada. Y la última consulta era en cuanto a la forma y la estructura que había que presentar el informe, porque siempre nos avisa como el tipo de letra, el interlineado y todo eso. Y esta vez no lo logré encontrar en el documento. No, entonces si no lo digo es porque no lo quiero. La felicito porque usted siempre está pendiente de todas las instrucciones que pongo. Yo pongo las instrucciones. Si yo no le pido tipo de letra, si yo no le pido interlineado, si yo no le pido adicionales, eso quiere decir que es una libertad. Cuando yo sí le digo, póngamelo a 1.5, póngamelo justificado, entonces cumpla porque yo le voy a bajar puntos y no me lo pongo porque no está siguiendo una instrucción. Pero cuando yo no digo nada al respecto, yo confiando en que el tipo de letra que van a usar, el espaciado, es propio de un trabajo académico. Solamente no letra de 30, ¿verdad? Porque aunque use lentes, todavía miro la de 12 o me acerco así o la hago yo para que no se... Sí, solo decidí consultar porque usted dice ahí, hay una frase que dice ahí que hay que tener cuidado en cuanto a la forma y que se pide y todo eso, entonces, pero yo estaba revisando. En el documento usted ahí me dice formato y estructura de presentación, ahí está entonces, lo que se pide, eso es lo que debe incluir la rúbrica, ¿verdad? Y todo eso, donde subirlo, la evidencia de que cómo trabajaron, etcétera. Lo que se pide ahí es lo que usted. Si usted me pone cositas de más, pues yo siempre reviso y veo más. Pero si no, es lo que se pide. Okay. Sí, bueno, en mi parte eso sería todo, licenciada. Vamos a ir. Bueno. Perfecto, no sé si las demás compañeras, María Luisa creo que está por aquí con nosotros. Karen o Luis, o no sé si Luis terminó ahí sus dudas. Sí, ya la compañera solventó las dudas porque en esas discrepancias también estábamos nosotros. Okay. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, María Luisa, los demás compañeros no tienen alguna inquietud, era porque solo había hecho la solicitud de que ella quería algo más directo para poder, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen dudas, entonces espero que haya servido la reunión de Sol para ampliar con base a las dudas que ya tienen. Sí. Una aclaración, Lic, entonces no necesariamente ocupamos extendernos tratando de explicarlo, ¿verdad? No. Sino que siendo puntuales en las diferencias y en los puntos claves de cada concepto. Mire, que implica, qué procede y qué
¿Qué relación tiene con el otro? No necesario No, no especificar. es necesario. Mire, a menos que yo le pida ahí, hágame 3 páginas de algo, hágalo, pero cuando no, jóvenes, yo sé que todos nosotros, en la cultura nuestra, tenemos que como tratar de escribir y volver a escribir y volver a decir lo que hemos dicho, como parece, por si no lo entendió la primera, tal vez lo entiende la segunda. Yo le leo un párrafo, ahí como decía Sol. Si le digo, por ejemplo, dígame la diferencia entre componentes. Diferencia no es conceptualizar. Componente es esto, modalidad es esto, nivel es esto. Bueno, ¿y dónde está la diferencia? Si usted me pone un párrafo, bueno, desde las descripciones que se encuentran en la ley fundamental, el componente es esto, se hace y se diferencia, porque mientras uno se orienta a esto, la otra va a esto y el otro termina en esto. Eso lo puedo decir en un párrafo, lo puedo decir en 2, todo depende del tipo de que somos nosotros para escribir, ¿verdad? Pero tratemos de ser puntuales y vean bien qué se pregunta. Si pregunta diferencia, no ponga definiciones, ponga la diferencia. Hay como mientras uno es blanco, el otro es negro y el otro es rojo. Esa es la diferencia. No le pido que lo integra, que a qué se refiere, que cómo se aplica, porque yo no le estoy pidiendo eso. Cuando yo le pida todo eso, descríbame todas las modalidades, usted lo puede hacer. Pero yo le estoy haciendo una pregunta. Quiero ver si usted tiene claridad dentro de todo este engranaje educativo. ¿Qué diferencia un componente educativo de una modalidad educativa con un nivel educativo? Y listo. Y es lo que va a hacer. Entonces no es necesario ese montón de información. Puntual y no hay problema. Ok, Entonces, gracias. ¿están claros? Sí, no, quedamos bien Perfecto. claros, quedamos bien Entonces, claros. esperamos esa revisión, esa subida de tarea mañana y cualquier duda ahí seguimos atentos. Ok, gracias, Lick. Vaya, que tengan bonito día. Bien, Sol. Un Gracias, gusto, María Alicia. Luisa. Mucho gusto. A todos los que se conectaron. Un gusto. Exacto, 4.000 pesos no sale. Pues él no sabe. ¿Aló? Habla.